Bueno, luego del primer video de presentación y donde les expliqué un poco la materia, les cuento que vamos a hacer, yo les voy a enviar un primer trabajo, una primera secuencia. Les repito, como les dije en el anterior video, tenemos 2 semanas para prepararla, que se va a referir expresamente a la política en sí, al poder, donde les voy a pedir una serie de preguntas para que ustedes vayan viendo y podamos ir preparándolos de manera escrita y ustedes me la van a ir enviando. Algunas reflexiones muy rápidas. ¿Qué hablamos de política? Bueno, de política estamos hablando del ejercicio del poder, o sea, es tomar poder para lograr buscar la manera de influir en las conductas de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la persona que es protagonista del mundo, digamos, de la actividad política, el poder es un instrumento que le permite poder determinar a través de su voluntad la conducta de la gente a quien él está gobernando, ¿no es cierto? Por supuesto que ese ejercicio del poder no es un ejercicio lineal, o sea, hay un montón de situaciones que condicionan ese ejercicio del poder. Se me ocurren muy rápidamente los medios de comunicación, los intereses económicos, la situación geopolítica, la situación hasta hoy en día en una sociedad altamente globalizada, las situaciones que ocurren en distintos lugares del mundo. Es decir, todo eso es un condicionante en el ejercicio del poder para quien está ejerciendo la autoridad de un determinado país. De modo tal que en realidad el concepto de política no es un concepto lineal, un concepto básico, sino todo lo contrario, está fuertemente condicionado. De todas maneras, y yendo a la política en sí, estamos de acuerdo en que es una herramienta, un elemento que busca lograr consensos, ¿verdad? Obtener consensos para generar políticas públicas, a largo plazo mientras esa persona está en el ejercicio de ese poder. Entonces, lo primero que nosotros vamos a evaluar en el primer trabajo que yo les voy a enviar es que cuando hablamos de política, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un concepto que es mucho más abarcador, no es solamente una discusión en un congreso, en un parlamento, o una discusión de un político con otro, no, es una actividad científica que se tiene que estudiar para la conducción de un Estado, en un determinado momento. Luego de que veamos el concepto de política, nosotros vamos a hablar de la influencia de lo que decía recién, o sea, la política con concepto de lucha, con concepto de conflicto, pero ojo, conflicto no en el mal sentido del término, no utilizado la palabra conflicto en un sentido peyorativo o en un sentido negativo, sino todo lo contrario. A partir de los grandes conflictos de la humanidad y de la historia de la humanidad han nacido modificaciones políticas trascendentes para el ser humano. Si no hubo una Segunda Guerra Mundial, no hubiese nacido lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, que se forma luego del fin del conflicto como una manera de que los países puedan ir a un recinto y lograr acordar los grandes temas de todo el mundo. Entonces, el conflicto se lo toma como un elemento, al contrario, vigorizante, un elemento que permite ayudar o lograr consensos dentro del devenir de un país, ¿no es cierto?, del devenir de un Estado. Y ese conflicto muchas veces se tiene que resolver a través de la política. La política pone una especie de camino que impide la lucha, la violencia, un concepto muy actual en nuestro país, la grieta, sino que permite buscar trazos comunes, ¿no es cierto? Siempre va a haber, matices, diferencias, pero la persona que ejerce la autoridad política tiene que procurar lograr esa búsqueda de acuerdos, ¿no es cierto? Luego a partir de la existencia de ese conflicto. Bueno, después vamos a ver un poquito cómo se dio la política en Argentina, como les decía recién, el papel de los medios de comunicación, y vamos a terminar este primer trabajo hablando del poder, ¿no es cierto? ¿Qué es la búsqueda del poder? ¿No es cierto? El poder político, o sea, como les decía recién, lograr que el otro cumpla
o actúe de acuerdo a como yo quiero que lo haga, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hablar de los distintos tipos de poder, o sea, lo que es la manipulación, lo que es la persuasión, o sea, la persona que persuade por sus características innatas, propias, por su conocimiento, ¿no es cierto? O hasta incluso el poder coercitivo, el poder que se utilizó en los gobiernos, sobre todo dictatoriales, el poder de la fuerza, el poder de imponer al otro lo que el otro quiere que haga, ¿verdad? Bien, y después vamos a hablar de el poder legítimo y ilegítimo, cuándo un poder es legítimo, cuándo es un poder ilegítimo, cuándo un poder legítimo puede transformarse en ilegítimo, que se da muy a menudo. Hay ejemplos cercanos en América de este tipo de situaciones, ¿verdad? Vamos a hablar de ese poder político. De modo tal que en este primer trabajo, como para redondear este primer encuentro que tenemos a través de estos videos, esta actividad va a concentrarse en definición de la política, el poder y los elementos que condicionan a esa política, entendida como un elemento catalizador, un elemento que permite lograr grandes acuerdos en la sociedad. Por ahí vamos a andar, así que a partir de la primera clase que tenemos hoy, vamos a iniciar este camino de trabajos.